con fecha 18 de junio. Estamos con Ivonne Chávez, también con Elena López, con Armando Blanco y Guillermo Bellman. Así que un gusto, muchas gracias a todos por estar en esta presentación, o sea, digamos en este espacio para poder hablar de tecnología. Así que estoy muy agradecido de todos cuando los invitamos, no dudaron en participar, así que es muy agradable. Y bueno, ya estando aquí, tenemos bastantes personas conectadas, siempre aparecen personas de todo Latinoamérica, cada vez se están uniendo más personas a vernos y escucharnos hablar de un poco más de tecnología. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, bueno, vamos a ya iniciar con esta ronda y primero que todo presentar a Ivonne Chávez. Ivonne, buenas tardes, mucho gusto. Eh, Cuéntanos un poco, un breve resumen tuyo, tu puesto actual, dónde trabajas, de dónde vienes, qué haces, cómo ha ido todo en tu vida laboral. Cuéntanos un poco. Ok, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando por los diferentes medios. Pues yo soy de Costa Rica. Ahorita estoy trabajando en Microsoft como Cloud Solution Architect en la parte de Data and AI. Ya tengo un ratito de estar trabajando en los temas de tecnología. Ya pues no vamos a sacar edades, ¿verdad? Pero ya son como más de 10, 12 años, pero la juventud sigue. Empecé en desarrollo, en desarrollo de software, con lo que era Silverlight, allá como por el 2008, 2009. Wow, qué tiempo aquellos. Sí, ahí mi mentor fue Rodrigo Díaz Concha. Entonces, ahí fue cuando empecé y después ya me rolé en el 2009, 2010 con Azure y pues desde ahí fue como un amor a primera vista y todavía seguimos juntos. Todavía seguimos juntos. Y pues en el mundo de la informática propiamente, empecé porque mami también es informática. Entonces, para mí no ha existido un mundo sin computadora. Claro. Yo empecé a programar pequeña, o sea, 5, 6 en Pascal. O sea, es como muy natural, o sea, es como lo que siempre he visto, siempre he tenido en la casa. Entonces, pues creo que es parte de la herencia. Sí. Entonces, todo todo el ambiente ha sido muy natural. Y dentro del ya de este mundo de Azure, ¿en qué te fuiste especializando? Ok, pues como antes estaba literalmente como desarrolladora, entonces inicialmente fue en la parte de SQL, disponibilización de hosting, APIs, luego ya uno empieza a cambiar un poco el scope, entonces ya empecé en la parte de arquitectura de software, entonces ya había API management, service buses, mucho de infra con aplicación, y sin dejar de lado la parte de aplicaciones móviles. Entonces, digamos que ahí fue como la evolución. Y finalmente me empecé a enamorar bastante de la parte de Machine Learning, servicios cognitivos, chatbots y todo lo demás. Entonces, como que fue tornándose de tal forma que terminé en la parte de Data and AI. Muy Entonces, bien. así ha sido como ese path. Y ahorita ese es mi foco. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. Muy interesante. También también aquí tenemos a Elena López. Elena, buenas tardes. Nuevamente lo mismo. Para ti, muchas gracias por estar con nosotros y lo mismo, cuéntanos un breve resumen de lo que estás haciendo, tu puesto actual, qué haces, hacia dónde vas, de dónde vienes, etcétera, etcétera. Bueno, como bien dices, Elena López de este lado, un saludo a todos y de verdad muchísimas gracias por el espacio para contar un poquito aquí de mi historia y de mis experiencias. Yo inicié muy jovencita, igual
que mi colega acá presente en este mundo de la tecnología, ¿verdad? Inmediatamente tuve una computadora en las manos, pues quedé súper enganchada. Y básicamente mis inicios fueron también en el área de desarrollo, particularmente con Delphi. Ya posteriormente conocí SQL Server 7 en su versión 7 y me flechó. Ahí quedé totalmente enamorada, entonces pasé al mundo de los datos como administradora de base de datos. He sido consultora para varias firmas. He trabajado en proyectos muy importantes, tanto para el sector privado como para el sector gobierno de aquí, de mi país, República Dominicana. Y actualmente, y desde hace 3 años, tengo mi propia firma. Estamos muy metidos en todo el tema de tecnologías inherentes al área de data. Todo lo que es Community Services, inteligencia artificial, data warehousing, visualizaciones, etc. Básicamente ese es el resumen que te puedo dar de nosotros. Y bueno, espero de verdad que la pasemos súper bien esta noche aquí. Sí, no, perfecto. Oye, y cuéntanos, ¿cómo surgió esto de poner tu propia firma? ¿Cómo partió esa idea? Porque no es fácil. Bueno, yo siempre he tenido mucha atracción hacia lo educativo. A mí me encanta compartir lo que voy aprendiendo, lo que sé, mis experiencias. Y a raíz de eso fui conociendo muchas personas y me llamaban para hacer trabajos individuales. Entonces un colega me dijo, ¿por qué no haces ya y constituyes tu compañía? Bueno, no me lo pensé mucho, esa es la realidad, y le empecé a dar un poco de forma al proyecto. Aunque ciertamente, y siendo muy honesta, este año, con todo el COVID, es donde le he dado más carácter y más seriedad, porque era un proyecto que lo llevaba junto con otros trabajos. O sea, yo tenía mi trabajo y tenía mi empresa, pero ya a partir del 2020 estoy 100% acá y bueno, tengo un equipo de trabajo genial, todos los días vamos creciendo, tenemos una cultura de estudio y de aprendizaje increíble y un amor por Azure y por la nube que no te puedo explicar. O sea, nosotros vivimos deseando que lleguen nuevos proyectos para ver qué vamos a implementar, qué nuevas funcionalidades de SQL Server vamos a usar, cuáles features de Azure vamos a seleccionar, y bueno, ese es más o menos nuestro día a día. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Elena. Interesante historia. Un placer, de verdad que sí. Sí. Armando, pasamos a Armando Blanco, mexicano perdido en Estados Unidos hoy. Armando, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Armando Blanco. Yo ahora trabajo en Microsoft en un rol de especialista técnico enfocado en temas de Internet de las Cosas. ¿Dónde empecé? Empecé como estaba en la universidad y empecé en paralelo que terminaba de estudiar. Empecé a trabajar en una empresa de consultoría hace muchos años. Entonces empecé y digamos que mi background o de dónde empecé fue de las áreas de consultoría. Eso me llevó a hacer proyectos de desarrollo a la medida. Me especialicé mucho en colaboración, usos de SQL Server, SharePoint, intranets, portales web, etcétera. Y de repente brinqué hacia Microsoft como externo y empecé a trabajar en el área de servicios profesionales de Microsoft. Entonces ahí me tocó hacer este tipo de proyectos, pero ahora para el grande, digamos. Entonces me tocaba trabajar con grandes clientes, otro tipo de retos, de presiones, de objetivos, que es la parte interesante y que te ayuda a crecer mucho. De nuevo con SharePoint fue como un foco muy fuerte que tuve en mi carrera, y desarrollo a la medida, C# y otros lenguajes. Y de ahí se dio una oportunidad para empezar a trabajar en Azure, como en un grupo que se llama en Microsoft Global Black Belts, que al inicio eran los que hacían la incubación de nuevas tecnologías. Es decir, cuando Microsoft dice voy a sacar una nueva tecnología que todavía no está adoptada por todos los clientes, ponían a este grupo de personas a hablar con los clientes, a hacer demostraciones técnicas, pruebas de conceptos, empezar a hacer la implementación. Y entré a este grupo. La verdad es que muy feliz de haber tomado ese riesgo y ese paso,
porque en el grupo algo que es muy interesante es que hay gente que se especializa en open source, gente que se especializa en data, lo mío que es IoT, que es una mezcla de muchas cosas, ahorita lo voy a ir a platicar. Gente que habla, por ejemplo, en ese momento de media services que estaba saliendo, entre otros tipos de tecnologías. Entonces empecé a ver proyectos como más de manera general, donde no solamente quería implementar la tecnología per se, sino ver cómo podíamos hacer arquitecturas que fueran interesantes y que resolvieran una problemática de los clientes usando diferentes tecnologías. Entonces eso es algo bien enriquecedor para la carrera, ¿no? Y estaba basado en México, apenas hace unos meses me mudé al sur de la Florida, entonces sigo trabajando en el mismo rol de especialista tecnológico en Azure. Mi responsabilidad es Latinoamérica, entonces me toca conocer clientes, socios de negocio y mucha gente de diferentes países. Y eso también para mí es bien enriquecedor porque vas aprendiendo de diferentes retos, diferentes culturas, y uno se va nutriendo de todo eso, ¿no? Entonces, un poco de mí. Gracias. Sí, es cierto esto último que tú comentas, de que hoy la red multicultural es bien interesante. El otro día estaba platicando esto con un amigo, que tenemos unos amigos con los cuales yo converso de mucho de tecnología, y bueno, uno es dentro de ese grupo está un español, tenemos una persona que es de China, otra persona que es de Europa, bueno, yo que soy chileno, otra persona de Colombia, y hablamos bastante, y es cierto, esto es súper interesante porque empiezas a conocer y compartir, y vas viendo cómo otras personas trabajan en otros lugares, etcétera, y se vuelve súper interesante. Me comentan de que, bueno, hablando de todo esto, toda esta red multicultural, me están comentando que nos están mandando saludos desde Guatemala, desde República Dominicana, Perú, Chile en el chat, así que eso es bien interesante. Y por último, nuestro amigo Guillermo Bellman, de Argentina. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo va, Cristóbal? Bien, muchas gracias por la invitación, por el tiempo. No, un gustazo tenerte aquí. La verdad que es un placer compartir con ustedes un poquito de mi experiencia. Yo también, como Armando, comencé cuando estaba terminando la universidad, terminando la carrera, en una pasantía. Ahora vivo en Buenos Aires, pero yo soy de Jujuy, del noroeste de la Argentina. Arranqué con una pasantía ahí en la empresa de agua de la provincia. Originalmente iba a hacer dibujos planos en AutoCAD, nada que ver con la informática, ¿no? Pero era la oportunidad de comenzar a ganar un poco de plata y de experiencia, con lo cual la acepté. Además estaba en los últimos años de la carrera, con buenas notas, con lo cual iba a ser fácil ingresar, porque es por mérito académico el ingreso a todo eso. Y al poquito tiempo que había arrancado ahí, que comencé con una herramienta que habían desarrollado internamente para trazar estos planos y poder guardar la información en el sistema de información geográfico. Lo primero que me dicen es, bueno, tenés que testear esto porque esta es la herramienta con la que vas a estar trabajando, y si tiene algún problema después, el problema lo vas a tener por no poder avanzar con tu trabajo. Ok, listo, me pongo a testearlo y encuentro varios errores bastante simples de resolver. Digo, bueno, armo un informe en mi primer día. Yo trabajaba por la tarde, la persona que trabajaba en esta herramienta por la mañana, y paso el reporte. Al día siguiente me corrigen un bug de los 10 que había reportado. Al otro día otro bug, y así iba muy despacio, hasta que dije, no, por favor, yo también sé programar, ¿me podrían dar acceso a esto así puedo ponerme también a ayudar? Porque si no, no vamos a terminar nunca. Y ya se estaba acercando el tiempo en el cual había que empezar a hacer el trabajo. Con lo cual me dieron acceso a ese repo y empecé a meter código, y finalmente me terminé haciendo dueño yo de esa herramienta, y nunca dibujé planos oficialmente, sí lo hacía para testear la herramienta, ¿no? Pero ahí empecé a programar por dinero. Antes ya lo hacía, pero como hobby. Después de eso me mudé a Buenos Aires, ¿no? Estuve en varios puestos, pasando por varias empresas, arrancando en la nube con Azure, en una de ellas, en Autocosmos,
en el año 2011 ya, hace un montón que empecé, y desde ahí, desde el año 2015, soy MVP en Azure. Y en el último tiempo ya trabajando más con cosas de arquitectura de Azure, ¿no? Todo más del lado de la web. La empresa en la que estaba trabajando, Lagash, terminó siendo adquirida por Mercado Libre, así que desde el mes de marzo es que estoy trabajando en Mercado Libre con un rol de Senior Expert. Entonces es un rol de liderazgo, más de management técnico. Y aquí sí es con otras tecnologías que nada tienen que ver con Azure. Estoy liderando equipos de tecnologías móviles para la aplicación de Mercado Pago, tanto iOS como Android, con lo cual estoy viendo cosas totalmente distintas, otros lenguajes, otras plataformas, y está súper divertido aprender de todas estas cosas nuevas. Yo hice muy buenos amigos yo no trabajé en Lagash, pero hice muy buenos amigos ahí. Tengo un par de personas conocidas. Así que, súper interesante. Era un muy buen equipo técnico y profesional, en realidad. Personas que conocía de ahí, sí. Eran bastante buenas técnicamente. Así que, qué bien, pues, súper interesante bueno, y un poco ahora para dar la vuelta a la ronda, vamos a cambiar, invertir un poco el orden. Vamos a continuar con Guillermo Bellman. Guillermo, cuéntame, me gustaría que nos puedas contar un proyecto o un par de proyectos que para ti han sido muy enriquecedores, que te han dejado experiencias quizás buenas, no tan buenas, o donde más hayas aprendido, y por supuesto que hayas utilizado estas herramientas, digamos, de Azure. Bien, arranquemos por el primero, si querés, por Autocosmos. Autocosmos es una web, ¿sí?, que se dedica a todos los temas relacionados con los automóviles, ¿no? De compra-venta de automóviles, noticias, catálogo y demás. Y allá por el año 2010, la empresa consiguió hacer un deal con Yahoo, en el cual ellos estaban, obviamente, como toda empresa de esa época, no estaba en la nube prácticamente no existía, recién arrancaban, ¿no? Y hacen el deal con Yahoo, en el cual Yahoo ponía cada tanto una noticia de las que estaban en Autocosmos en el portal de Yahoo, en la home. Con lo cual, de repente, el tráfico a la página escaló de una forma impresionante, y la solución obviamente fue ponerlo en Azure. Azure estaba en pañales en esa época. Imagínense que yo conozco Azure desde la época que no existían las máquinas virtuales como tales, ¿sí? En el cual 2010 aproximadamente, ¿o no? Claro, en fines de 2011 o principios de 2012 recién empezaron a existir las máquinas virtuales como tales. Sí. Antes eran Cloud Services, SQL Database y Storage. Eso era todo lo que no tenía. Cuando no se podían utilizar Store Procedures, que era solamente la base de datos como tal. Exacto, sí, ¿verdad? Sí. Y las primeras versiones de Virtual Machines eran un rol dentro de un Cloud Service, no era una Virtual Machine como tal, era un lío bárbaro. Pero bueno, en esa época, cuando empiezan a subir a la nube, era de a poquito, era la noticia que iba a publicar Yahoo, se subía a la nube en un sitio especial donde solo estaba esa noticia. Entonces, la gran mayoría del tráfico que caía de Yahoo iba, veía la noticia y listo, con lo cual no había problema, pero obviamente había tráfico derivado que iba al resto del sitio que no estaba en la nube. Así que desde ahí, y yo estuve hasta principios del 2015, es que poco a poco fuimos haciendo la migración, ¿no? Lo primero que se hizo, que ya estaba cuando yo entré a la empresa, fue todo el sitio de noticias completo, estaba ya en la nube. Pero en el transcurso en el que estuve en la empresa, migramos toda la aplicación que estaba originalmente corriendo en 2 servidores, que en esa época eran servidores de 32 bits, 4 GB de RAM, 2 servidorcitos, con un servidor de base de datos que tenía 16 GB de RAM, digamos, era un Windows de 32 bits. Sí. Que en un momento, lo primero que se había hecho era con el mismo proveedor, porque ya era hora del recambio tecnológico, pasar a máquinas virtuales. Cuando pasamos a máquinas virtuales, ahí nos dieron las máquinas virtuales más grandes que tenía el proveedor. Tenían 16 GB de RAM, 10 cores y andaba pésimo. Eso hoy sería pero casi una burla.
Pero era una locura. O sea, de pasar de un servidor de 2 cores, 4 GB de RAM físico, a tener una máquina virtual que supuestamente era 10 cores y 16 GB de RAM y funcionaba más lento el sitio, eso fue lo que detonó que empezáramos a llevar todo a Azure. Era, bueno, listo, tenemos que migrar toda esta aplicación y llevarla a la nube. Con lo cual, esa aplicación que estaba súper acostumbrada a correr con todo el hardware a su disposición, había que modificarla, había que sacar todo el acceso a File System, sacar todas las fotos y todos los archivos temporales y todo eso, llevarlo a storage. Bueno, primer paso, llevamos todo a storage. Las bases de datos, por cómo está armado, cada país en el cual opera la página tiene su propia base de datos. Entonces, bueno, había que llevar cada una de esas bases de datos, migrarlas a un SQL Database. Como decía Iván hace un rato, Store Procedures, imposible. En este caso no teníamos, por suerte, pero sí cambiaban cosas. Toda tabla tenía que tener un cluster de index que nosotros no teníamos. Había ciertas partes de las tablas que no andaban, que no se podían migrar, con lo cual tuvimos bastante tiempo de ajustar cosas, ajustar campos de las tablas, ajustar índices, crear cosas para poder migrar, ¿no? Y todo esto con el desafío de hacerlo sin tener absolutamente nada de downtime en nuestra aplicación. Sí, finalmente tuvimos unos poquitos minutos de downtime porque era imposible hacer el backup y restore, digamos, de una forma más rápida, ¿no? Y había que hacerlo con 8 bases de datos, pero lo que decidimos fue hacer un sitio, digamos, un país por vez, con lo cual teníamos solamente uno de los países de baja y fue bastante interesante. Luego de eso, bueno, fuimos llevando todo de a poquito hasta que quedó 100% en Azure y cada vez aprovechando más de la nube. Todo con PaaS, ¿no? Nada de máquinas virtuales. Actualmente usan websites, digamos, web apps, mucho storage, muchísimo storage. Ahí hay cosas interesantes que hicimos, que me acuerdo, para contar las visitas en el sitio de cada noticia o cada clasificado, ¿no? Que está publicado ahí para contar la cantidad de visitas. Ujú. Que originalmente usaba una caché en memoria que iba contando, obviamente, porque esto estaba guardado en la base de datos. Y nadie se le ocurriría por cada visita hacer un update de un registro de la base de datos, especialmente en un sitio que tiene bastantes visitas. Con lo cual, esto originalmente agarraba en caché en memoria, usaba la caché de CPNet y guardaba ahí por cada clasificado, digamos, iba con un contador sumando y cada 5 minutos, 10 minutos expiraba esa caché y ahí lo volcaba a la base de datos, ejecutaba todo y volvía a levantar. Eso mientras estábamos corriendo on-prem, digamos, si nosotros teníamos total control del IIS y todo, en IIS nosotros teníamos una application por cada uno de los sitios, entonces cada uno tenía una application pool, todo bonito, cada uno tenía su propia memoria y andaba todo bien. Cuando nos mudamos a la un sitio por cada país, porque nos hubiera costado carísimo, teníamos multitenant. Y entonces ahí tuvimos que repensar eso, ¿no? Y la idea que se nos ocurrió fue usar el sistema de queues de storage para hacer una especie de map reduce de estas cosas. Y lo que hacíamos era encolar un mensaje con las visitas y el ID del clasificado, de la noticia o lo que fuera, ¿no? Y entonces, como de las queues se puede leer de a 32 mensajes a la vez, lo que hacíamos era tomar 32 mensajes, agruparlos por ID de clasificado, sumar las visitas que hubiera de cada uno y encolábamos un nuevo mensaje con esa sumatoria. Y le poníamos un timestamp de la primera vez que se había tomado, ¿no? Con lo cual, cuando volvíamos, hacíamos eso durante un tiempo y ponerle a la quinta vez o 10ª vez que ya habíamos tomado un mensaje de esos, a esa sumatoria la bajábamos a la base de datos. Entonces no teníamos un real time de las visitas, obviamente, pero era una solución súper barata de hacerlo y tener un contador de visitas sin tener que usar algo que estaba en la memoria del server que en este caso no nos servía más. Digamos, eso fue súper interesante, digamos, para trabajar con la plataforma. Después otro proyecto que me tocó súper interesante, son 2 proyectos que me tocaron trabajar con gente
de varios países, ¿no? El último proyecto que trabajamos en Lagash antes de entrar en Mercado Libre fue con gente de una empresa de comunicaciones, de Dominicana, justamente. Y trabajábamos, digamos, el cliente era dominicano y nosotros teníamos nuestro equipo, parte en Buenos Aires, aquí en Argentina, parte en Mendoza, y teníamos gente en Colombia y gente en México, con lo cual era un equipo súper distribuido, súper interesante. Y el otro equipo distribuido, no tan distribuido, pero sí de diferentes nacionalidades que me tocó trabajar, que lo hizo súper enriquecedor, fue en el propio Microsoft, que cuando entré a Lagash estuve como vendor durante casi el primer año en Microsoft, trabajando en un proyecto que originalmente era de la parte de research, ¿sí? de la parte en donde están probando cosas nuevas, ¿no? Y nuevas tecnologías, y era todo un sistema de inteligencia artificial para vendedores, para con inteligencia artificial decidir el telemarketer que te vende Azure, Office o lo que fuera, a quién era más probable que le atienda la llamada y le compre. ¿Sí? Había todos unos algoritmos ahí hechos por gente con varios doctorados, ¿no? Gente que sabe de esas cosas, para decidir eso. Y nos tocó trabajar en un equipo donde tenía una compañera de Estados Unidos, que era la única persona de Estados Unidos, esto en Redmond, ¿no? Ahí en Corp. Una chica de Líbano, otra chica de Rumania, un chico de Francia y otro de India. Y nuestro jefe, nuestro manager, era de la India también. Con lo cual había una mezcla hermosa de culturas y de acentos en todas las reuniones que lo hacían súper interesante. Finalmente ese producto terminó siendo parte de Dynamics. Terminó parte de eso y junto con otras cosas fue lo que es la feature de AI for Sales de Dynamics CRM, el que está el 365, ¿no? El que es suscripción en la nube. Con lo cual ahí también nos tocó trabajar en la primera etapa esa, luego después ya nosotros nos fuimos y lo continuó Microsoft, ¿no? Pero nos tocó trabajar en la parte del deployment, que fue otra cosa interesante, el deployment de un producto como Dynamics, que es un deployment multiregión, que la verdad que hay que hacer el deploy en todas las regiones que tiene Azure al mismo tiempo, y toda la orquestación de esos deploys que llevaban un montón de tiempo con PowerShell y demás, así que tocó hacer mucho scripting, aprender de todas esas cosas y de Azure DevOps para deployar todo eso. Gracias, Guillermo, por tu experiencia. Interesante cómo uno se da cuenta las cosas que se van haciendo en diferentes partes del mundo. Armando, cuéntame tu experiencia. Yo me imagino que también, al igual que Guillermo, debes tener bastante experiencia en Microsoft. Algo que nos puedas contar, por supuesto. Bienvenido sea. Sí, un saludo a Wada Casuso. Me recordó por el proyecto que mencionaba. Exacto. Trabajábamos con Wada justamente. No, y Lagash, un montón de personas, buenos amigos y muchos conocidos en varios países, México, Argentina, Chile, Colombia, gente muy inteligente. Tenían el don para encontrarlos. De los proyectos que voy a platicar en el que estoy últimamente muy involucrado, es un proyecto con una petrolera en Colombia, donde justamente estamos haciendo temas de Internet de las Cosas con Azure. Entonces, me es interesante por diferentes temas, por la parte de tecnología, porque hay muchos elementos que estamos poniendo en la solución. Tenemos interacción con varias áreas de negocio dentro del cliente y además varios proveedores de tecnología que no son Microsoft y que regularmente trabajan en tecnologías on-premise. Entonces, por ahí se me hace muy interesante este caso. Como decía, este es un tema de oil and gas en Colombia, en el cual estamos colectando información de los pozos petroleros para hacer un tema de flujos avanzados de trabajo, que básicamente son reportes de la operación, más temas de inteligencia artificial para poder dar insights o datos de cómo pueden operar mejor sus pozos, mejor la operación,
qué cosas pueden, por ejemplo, si un pozo puede seguir siendo explorado, mejor conviene pasar al siguiente, entre otras cosas, ¿no? Y de ahí se han derivado otros tipos de proyectos alrededor de esa tecnología. Entonces, en ese proyecto me tocó hace año y medio hacer un viaje a Colombia. Me dijeron, tenemos que ir a conocer un pozo petrolero para ver que entiendas la operación y ver si Microsoft puede apoyarnos aquí. Entonces, un viaje a Bogotá, y de Bogotá como 3 horas en una carretera para llegar al pozo, ¿no? Entonces, ahí entender los diferentes elementos para poder extraer información en tiempo real de la operación de oil and gas, y empezamos con una prueba de concepto. Me recuerdo que entendimos el protocolo industrial, que es algo que se llama OPC, para poder extraer información. Microsoft tiene ya unos drivers que nos permiten extraer información de ese tipo de máquinas, entre otros. Entonces, pero para ese entonces era la primera vez que lo iba a hacer. Bueno, fuimos a la exploración. Era una visita de 2 días, entonces en la noche llegué y empecé, ya saben, como hacer mi laboratorio en mi máquina. Entonces, levantar máquinas virtuales en Azure, probando la tecnología, poner simuladores de este protocolo, ver cómo podíamos captar datos y empezar, ya saben, hacer todo un flujo con servicios PaaS para poder tomar esos datos, almacenarlos en tiempo real, poder hacer reporteo, etcétera. Obviamente esto es una demo y una noche, no me da para hacer mucho, pero poder explorar y lo que íbamos a hacer. Entonces, al otro día, cuando regresamos, pudimos negociar que pudiéramos hacer una prueba de ese día con el laboratorio que habíamos hecho en la noche para probar que fuera técnicamente posible extraer la información. Hasta ahí, el cliente no creía que Microsoft y que Azure o que una tecnología como esta permitiera hacer ese tipo de resolver ese tipo de problemas. Entonces, hicimos una prueba de unas horas donde pudimos extraer la información. Y imagínense que en una base de datos de tipo blob storage en la nube, pusimos datos y entonces el cliente veía lo que estaba viendo en la pantalla en estos monitores de la operación, pero lo estaba viendo en Azure, ¿no? Y veía cómo se iba llenando. Nuevamente, no era nada complicado tecnológicamente, pero era demostrar que se podía hacer, ¿no? Leer ese tipo de información. Entonces siguió avanzando ese proyecto y me convertí como un líder tecnológico para el cliente y para los diferentes partners y equipo que ha estado involucrado en el proyecto, y me toca de repente desarrollar algunos elementos, hacer configuraciones. Entonces ha sido muy interesante porque ya si vemos a hoy día la arquitectura, podemos ver que hay componentes de IoT, usamos IoT Hub, estamos usando escenarios de IoT Edge para hacer cargas localmente que nos permitan hacer traducción de ciertos protocolos industriales y de otras tecnologías. Captamos los datos, mandamos la información hacia la nube con IoT Hub, lo recibimos en tiempo real con Stream Analytics, hacemos ahí algunos queries con cálculos, hidratamos, digamos, el mensaje y le ponemos datos de qué campo viene, algunas fórmulas, etcétera. Eso se va, esa información que viene se va hacia Cosmos. Entonces ahí, por ejemplo, uno de mis compañeros, cuando les platicaba que el tema de múltiples disciplinas en mi mismo grupo de trabajo, ayudó porque es argentino, por cierto, me ayudó a hacer las configuraciones de Cosmos para poder hacer el fine tuning de cuántas unidades de Rebus vamos a utilizar, cómo vamos a hacer el particionamiento de los datos, porque ese era como nuestro Warmstone, y de ahí lo que hacemos es lo utiliza otro proveedor de temas de oil and gas, consume esos datos y se están produciendo los temas analíticos. Nosotros también ahí estamos utilizando otros elementos como Data Lakes, un componente en Azure que se llama Time Series Insight para poder hacer procesamiento. Y el proyecto ha ido evolucionando tanto que, por ejemplo, el objetivo del Edge es poder captar datos y hacer procesamiento fuera de línea, pero en el campo con ciertos componentes de Azure. Por ejemplo, podemos llevar una función de Azure, podemos llevar Stream Analytics y otros elementos, base de datos, a correr en dispositivos pequeños para que puedan ejecutar lógica que regularmente ocurriría en la nube, pero si perdemos conectividad con la nube, podemos seguir procesando y después hacer sincronización de esos datos. Entonces, uno de los requerimientos que salen de ahí es, oye, ya que estoy concentrando y tú estás siendo nuestro hub de información, necesito que tú también proveas datos a otros sistemas.
Entonces, hablar con otros proveedores industriales, ahí hay muchos nombres, Emerson, Rowell, entre otros, que a los cuales se suscriben ahora a este Edge para que podamos nosotros entregar la información. Y este proyecto ha ido creciendo, entonces hay otro tipo de... Eso fue para un área de negocio muy particular, y como fue siendo, digamos, interesante para el cliente utilizarlo, entonces otras áreas de negocio han empezado a adoptar esta tecnología y esta arquitectura para poder hacer otros nuevos proyectos. Entonces, el tema de constantemente estarte capacitando, porque a la par de que en Azure vamos liberando nuevas funcionalidades, vamos viendo que esas nuevas funcionalidades hacen sentido para el cliente, ¿no? Un ejemplo, en el Edge, el poder tener un módulo que ya es un broker MQTT, ¿no? Entonces, cómo podemos adaptar ese tipo de componentes, hacer, por ejemplo, uno de los módulos que usa Edge, por ejemplo, es que podamos tener una tarjeta que tenga NVIDIA, usar servicios cognitivos para hacer reconocimiento, etcétera, pero también transmisión de tiempo real de video para que podamos conectarlo con los media services, y si queremos hacer monitoreo de algunas facilidades, poder recolectar video a través de estos dispositivos Edge, pero compactar el mensaje, porque tampoco esos campos que están lejanos, ¿no? Monitoreo de líneas de producción. Ha sido muy interesante porque vemos cómo diferentes tecnologías, o sea, si nos ponemos y decimos, oye, ¿en qué eres especialista? Empezamos a hablar de servicios PaaS, pero también de contenedores, pero también de dispositivos Linux y también de lenguajes como Node.js, como Python. Entonces, me gusta mucho el proyecto porque toca estar actualizado de diferentes tecnologías y ver cómo eso encaja al caso de uso del cliente y a los requerimientos de negocio y cómo podemos irlos adoptando, ¿no? Por supuesto, entonces, y lo interesante también de todo esto que no es un negocio muy común. O sea, ponte tú trabajar en ese mundo de las petroleras, no es llegar y decir, oye, no, pues vamos, ya estoy haciendo consultoría en esto, estoy dedicando en este tipo de proyectos. No, o sea, es bastante interesante ese mundo, digamos. Sí, por ejemplo, desde el lenguaje o la jerga de la industria, ¿no? Como dices, saber un poco, no soy especialista en el mundo de oil and gas, pero me ha tocado aprender cierto lenguaje. A veces nosotros como gente de TI, si tenemos solo la formación de TI, un ejemplo, cuando hablamos de redes, nosotros hablamos de las redes que tenemos en nuestras casas, en las oficinas, pero si vamos con la gente que le llaman OT, que es la gente de operación de una planta, de manufactura o de oil and gas, para ellos las redes son las redes industriales y no se comportan como las redes que nosotros tenemos. Un gateway para nosotros es un dispositivo que comunica a Internet, pero ellos tienen gateways que hacen otro tipo de funciones. Entonces, el homologar el lenguaje y entender con quién interactúas para poder usar a lo mejor una misma palabra que nosotros en TI entendemos claramente todos, ha sido también parte del aprendizaje, ¿no? El saber un poco de otros protocolos industriales que regularmente no veríamos, para nosotros es ponme el dato en la nube y a partir de ahí te hago una base de datos o a partir de ahí te hago un modelo de machine learning, pero también si no entendemos el negocio y, por ejemplo, por qué una variable sube y baja, nosotros no podríamos entender cómo aplicar un modelo de machine learning para que esos datos los podamos contextualizar correctamente, ¿no? Hay un proceso de machine learning que se llama outlier, que es quitar como esos picos o esos comportamientos anómalos. Entonces, pero si no vemos que es parte del mismo patrón y no entendemos que el proceso es así, pues podemos usar un modelo y que no sea preciso o que no sea lo que el cliente busca como resultado. Entonces, es bien interesante este tipo de proyectos porque además de la parte de tecnología, como decía, de diferentes índoles, contenedores, Edge, Linux, etcétera, toca aprender toda esa otra parte, ¿no? Los que le llaman los soft skills, la comunicación, no tanto del cómo decirlo, porque yo creo que todo el mundo podemos ir a explicar algo, pero no es lo mismo hablarle a un director de tecnología, pero de operación, de qué beneficio tiene este tipo de proyectos, porque a lo mejor para él su interés es seguir produciendo, producir más. Entonces, oye, si lo mando a la nube o lo tengo localmente, no me importa. ¿Cómo es que yo produzco más? Entonces, el poder relacionar esos conceptos son bien interesantes, ¿no? Entonces,
creo que es uno de esos proyectos que pueden marcarme personalmente y obviamente el crecimiento. Colaborar con compañeros de Colombia, de otros países. Uno de los proveedores a los cuales le estamos dando datos tienen equipos de trabajo en la India, en Inglaterra. Entonces, el poder colaborar con todos ellos y, de nuevo, el enriquecimiento de las culturas y de las tecnologías es bien interesante. Gracias, Armando. Oye, mira, además de eso, bueno, me comenta la gente que está participando en esta sesión, que hay personas de Nicaragua, Uruguay, Argentina, Colombia, también tenemos a gente de Paraguay, de Brasil, así que está bastante interesante. Bueno, un saludo a ellos. Sí. Un poco contar, Elena López, cuéntanos tú, por favor, de tu experiencia, un proyecto destacado que te haya tocado trabajar y que te haya dejado mucho y que nos puedas compartir. Por supuesto, estaríamos muy agradecidos de poder escucharlo. Claro que sí, un placer para mí compartirles mis experiencias en ese sentido. Parece que mi destino ha decidido que yo trabaje con grandes volúmenes de datos. O sea, no importa lo que yo haga, siempre recibimos proyectos de esa magnitud. Y hace alrededor de un año aproximadamente estuve involucrada en el procesamiento de alrededor de 2.5 millones de archivos XML de una telefónica. Se tenía ahí almacenado por alrededor de 9 meses sin procesar. Entonces ellos querían obtener información de esos documentos que estaban con un tamaño, para mi gusto, demasiado elevado. Estamos hablando de archivos entre 20 megas y 100 megabytes de información no estructurada, ¿no?, en XML. Entonces tuvimos ahí un reto bastante interesante que nos tomó alrededor de 6 meses, resolver el problema. Naturalmente, ahí se utilizó en inicio, tratando de resolver el problema, mucho Integration Services, mucho Transat, pero posteriormente vimos que no íbamos a llegar muy lejos con esa solución, y fue donde naturalmente se procedió ya con todo el tema de la nube, de la utilización de servidores más potentes del propio Azure SQL Database para la inserción de esa data, y fue cuando nosotros pudimos todo el grueso de archivos, una vez que se armó el muñeco completo, data warehousing, cubos con análisis services, etcétera, que se pasó a producción y se procedió a cargar la data. Realmente el tiempo de respuesta es una de las cosas que a mí como técnico más me ha impresionado. Fue sumamente rápido. Estamos diciendo que para procesar un día de archivo, ¿verdad?, en el modelo tradicional se pasaba alrededor de 2 días y medio, porque era mucha data, reitero, y pasamos a un modelo donde ya en menos de 20 minutos tú tenías la data del día cargada y posteriormente todos los cubos que procedían de esa data procesados y listos para visualizarse en Excel o en Power BI. Eso fue para mí el proyecto más retador en el que he estado, especialmente porque hay un proceso dentro de la data que se llama análisis exploratorio de los datos, donde tú tienes que entrar y entender qué tienes ahí para saber qué puedes ofrecer. Y ese fue el paso que más tiempo nos tomó, entender qué hay en esos archivos, qué significa cada una de esas columnas, y luego cómo las vamos a transformar para ponerlas en un data warehouse para posteriormente dárselo en un modelo semántico a los usuarios finales. En el pasado reciente hemos estado involucrados en temas de procesamiento de datos. Por ejemplo, procesamos masivamente todas las redes sociales de un equipo deportivo, entiéndase YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, todo ese histórico de posts, de comentarios, de reacciones de los usuarios, y con los servicios de Cognitive Services de Azure empezamos a obtener el sentimiento, empezamos a obtener las entidades, los URL de esas entidades que
el Community Services, por suerte, ¿verdad?, nos las da. Y lo mismo, visualizar esos insights utilizando Power BI, procesar esa data, ponerla dentro de Analysis Services. Básicamente de eso se trataba, ya algo un poco más distinto a lo que tradicionalmente venimos haciendo, como que siempre tiene que ver con números, con sumar, con obtener los datos de distintas fuentes, transformarlos y ponerlos en un warehouse, ¿no? En esta oportunidad, ¿verdad?, ahí tuvimos que utilizar, reitero, Community Services, utilizamos muchísimo Data Factory, utilizamos Logic App, Actual Function. Fue un proceso bastante interesante, de muchísimo aprendizaje, tanto para mí como para mi equipo, porque cuando tú hablas de minería de texto, no es un proyecto que surge muy a menudo. De ahí salieron otras acciones, como un llamado, un call to action, basado en esos datos. Bueno, dependiendo de esta cosa, pues ya reacciono de X o Y forma en función de los datos ya analizados. Y actualmente, un proyecto, yo diría que bastante grande e interesante que estamos llevando, tiene que ver con tomar datos e integrarlos con un RPX, ¿verdad?, de esos que están en el mercado, estandarizado, y extraer toda la data relacionada al sector financiero, la parte financiera de una empresa, hacer esa fotografía a través de sus datos, ¿no? Estamos utilizando igual transformaciones, en este caso estamos utilizando Integration Services, estamos utilizando luego Analysis Services, un warehouse con Azure y la parte de visualización con Power BI. Ahí lo que buscamos es tratar de cerrar una brecha que hay en el mercado donde ese tipo de productos es sumamente caro, sumamente costoso y suele ser de muy difícil implementación. Nosotros estamos trabajando eso con una empresa que tiene mucha experiencia, que tiene el personal, que nos explica, que nos ayuda, que nos lleva de la mano, como llevan Armando en el sector en el que él está, ¿no? Y bueno, la idea es que una vez tengamos ese producto ready, salga al mercado y estamos plenamente seguros de que va a ser un éxito para nosotros. Pero yo no estoy como Armando, ya quisiera yo ¿no? Siempre he estado ligada más al área comercial, a las empresas, la parte financiera, la parte de mercadeo, ventas, etc. Eso es más o menos lo que hacemos por aquí. Muchas gracias, Elena, súper interesante. Ivonne, cuéntanos tu experiencia también en proyectos destacados utilizando esta herramienta de Azure. ¿Cómo te ha ido con esto en tu mundo profesional? Ok. Pues yo creo que uno de los proyectos más retadores, y creo que es por la época en la que sucedió, que fue, ¿qué te puedo decir?, hace unos 3-4 años, fue la implementación de reconocimiento facial y de voz en entidades bancarias. Entonces, si bien estábamos utilizando los servicios cognitivos, pues no tenían la madurez que tienen ahorita, ¿verdad? Ya teníamos que nosotros también manejar los propios modelos, relacionarlo, hacer la parte de integración con el Azure Active Directory, o sea, llevarlo como a ese otro nivel para poder garantizar la seguridad. Si nosotros lo traemos a hoy, pues es muchísimo más fácil, ¿verdad? O sea, ya podemos conectarlo con FIDO, hacer un doble factor de autenticación y listo. Tenemos los servicios cognitivos para poder generar la autenticación. Entonces, creo que fue básicamente por el momento en el que se realizó. En aquel momento, pues, no estaba todo tan maduro y fue un proyecto bastante importante para las entidades financieras. Fue innovador, porque inclusive fue antes de que se pusiera de moda la huellita en los celulares, ¿verdad? Entonces era cuando lo tenías, agarrabas el celular y ya iniciabas sesión. Inclusive podías ir a un cajero automático y podías sacar tu dinero si habías olvidado tu tarjeta. Entonces son proyectos que marcan al usuario final bastante, pero a nosotros literalmente nos hizo tener
no sé, creo que eran pijamadas en la oficina. Pasar tiempo ahí, ser uno mismo con el escritorio para poder sacarlo en tiempo y en calidad con lo que necesitaba el cliente. También ahí fue gracioso, ya uno se lo toma un poco con más humor, en algún momento uno de los chicos del equipo dejó de versionar, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a hacer la integración, ¿verdad? O sea, era una integración continua a la antigua. Y digo, qué raro, acá me está faltando ciertas ¿qué está pasando? O sea, ya era de esos últimos releases y fue, ok, vamos a tener que subirlo a VSTS, o sea, el Visual Studio Team Services. Team Services. Y empezar a darle y hacerlo. Y ahí metámosle la complejidad, ¿verdad? Como eran aplicaciones móviles, eso estaba todo en Objective-C. Entonces la parte de iOS está en Objective-C. Entonces eso fue un reto bastante interesante. Lo positivo fue que después de esa primera versión migramos a Xamarin y todos fuimos más felices. Todos fuimos más felices y pues la persona que no versionó se volvió el champion de Azure DevOps. A él le mencionan, no estoy versionando, y es como, no, hay que versionar. Es sumamente importante. Lo aprendió bastante bien. Y otro proyecto actualmente es básicamente en la parte de análisis de riesgos, manejo de anomalías, con lo que antes se llamaba Custo y ahora es Azure Data Explorer. Entonces, se recolectan los diferentes logs, se analizan los comportamientos, va más allá de llegar y decir, mira, Ivonne siempre se conecta de Costa Rica, se está conectando desde España y siempre compra $100 y no 500, sino va más allá de poder detectar diversas anomalías sin tener que estarle enseñando a un modelo propiamente. Esta tecnología está bastante interesante. Me he visto bastante inmersa en la tecnología, he tenido que estudiarla. Algo positivo es que los dueños de producto son bastante accesibles, entonces uno si tiene alguna consulta o te quedas en el barro, ¿verdad? Como decimos acá en Latinoamérica, pues te llegan y te sacan del barro y puedes continuar. Entonces creo que esos son como los dos proyectos que más me han marcado por la importancia que tuvo en el pasado, ¿verdad? También era de los primeros proyectos que lideraba como arquitecta de software, entonces es como que vos decís, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? Pero ya con la madurez, ya viendo la retrospectiva, todo salió bien. Qué bueno, muy bien, Ivonne. Oye, Ivonne, y cuéntame, bueno, ya como para entrar en el tercer punto que es bien interesante también dentro de todo esto, ¿qué servicios a ti de Azure últimamente te han llamado la atención? Que está para ti pegando muy fuerte, o que se viene pegando, que va a pegar muy fuerte en un par de tiempo más. ¿Qué has visto? Ok, acaso, o sea, yo pinto una línea, digamos. En lo personal, a mí me encanta, o sea, la parte de servicios cognitivos, la parte de la ingeniería genética. Entonces, toda la parte de genomics es algo que me encantaría poder tener más tiempo para estudiarlo, pero llega un punto en el que ya no te da el ancho de banda, o sea, porque tenés que dormir, tenés que hacer otras cosas. Pero sí, he dedicado ratitos para verlo, está bastante interesante, ¿verdad? Así como para cuando uno tiene un rato libre, echarle un poco de cabeza, pero ya más en el día a día, Azure Synapse Analytics ahorita es el Ferrari, o sea, eso pienso yo, o sea, es ahorita el Ferrari, la forma de organizar muchos componentes en un solo IDE, poder no solamente contar con un runtime de SQL, sino también tener Apache de respaldo.
tener en el mismo lugar, poder tener la parte de Machine Learning, poder crear yo un modelo rápido, poder tener Data Warehouse en demanda. O sea, todo se vuelve tan simple, tan accesible para los ingenieros de datos, científicos de datos, que para mí es una maravilla. Si no han tenido la oportunidad de jugar un poco con Synapse, se lo recomiendo. Tiene bastante versatilidad. No sé, por ejemplo, antes uno tenía que venir, crear un Data Warehouse, luego un Data Factory, luego la parte de, no sé, un Azure Databricks, por ejemplo, tener que disponibilizar un servicio de Power BI y todo ir haciéndolo como en lugares diferentes. A la hora que, hablo por experiencia en el día a día, después yo nada más iniciar sesión en Synapse y ahí mismo llegar y crear yo mi Data Warehouse, crear yo mis notebooks para poder crear mis modelos y pues si quiero hacer un Data Warehouse en demand lo hago y poder trabajar en una misma interfase te da esa sensación o no sé si es por mis raíces de desarrollo, de como tener ese Visual Studio, esa idea de tener todo lo que yo necesito junto, sí. Es maravilloso, en todo realidad. en ese mismo lugar. Mira, yo no había tenido la oportunidad lo había estudiado, pero no había interactuado mucho con él y yo vengo de este mundo, digamos, del mundo de los datos. Y fíjate que cuando lo tuve que usar, o sea, fue maravilloso, o sea, es decir, va desde inicio a fin. Todo en el browser. O sea, es que yo partí cuando tú tenías que tomabas un ETL y que por favor fuera open source y que anduviera bien, que no fueran muchos datos. Y que fuera un ETL, no un DTS. Exactamente, y después la base de datos, y después ya había más problemas con la visualización, porque no todo. Y ahora todo está ahí. O sea, todo ahí. Sí. El estudio está ahí, es que es maravilloso, de verdad, que está hasta Power BI ahí mismo. O sea, exacto. Todo. Es fabuloso, o sea, porque por ejemplo, qué sé yo, en un storage tipo Data Lake, generación 2, antes nosotros teníamos que abrir el Azure Storage Explorer para ver los archivos que están ahí. En Synapse lo atacheo y ya veo todo, o sea, no tengo que moverme de ahí. O sea, yo me siento sumamente cómoda, o sea, es fenomenal. O sea, la persona que trabaja en datos todos los días lo va a amar tanto como yo. Estoy segura. Justamente hoy tuvimos que dar una presentación para clientes aquí en Chile y me tocó hablar de Synapse. Entonces a medida que iba hablando decía de verdad, pero no lo digo porque estaba en eso, sino que de verdad que es muy buena la solución porque está todo ahí. Todo ahí. Sí. Y todo está, o sea, por ejemplo, el tener que levantar un clúster, no tenés que irte a otro lado, no tenés que crear una máquina virtual por aparte, o sea, vos lo haces ahí. La parte de administración integrado con el Azure Active Directory, entonces es como una seguridad empresarial de forma transversal. No tenés que ir a otra parte. Sí. La información te queda todo ahí en caché, entonces una vez nada más y después los otros usuarios pueden seguir utilizando ese procesamiento que ya quedó en caché, entonces es maravilloso. Sí, es hermoso, o sea, realmente es hermoso. Y reutilizamos bastante el conocimiento, o sea, por ejemplo, los que habíamos trabajado en Azure Data Factory versión 1, versión 2, pues los conceptos de pipeline y demás se mantienen en el tiempo. ¿Cuál viene a ser la diferencia? Ok, pues ya no solamente puedo atachar notebooks de Databricks, sino puedo notebooks propios de Synapse, ya puedo tener integración directa con el Data Explorer, ya no solamente con Cusco. Entonces ya tengo diversas herramientas de más para poder trabajar. O sea, sinceramente, yo se lo recomiendo, que lo atravesen bastante. Durante la semana han habido varios eventos relacionados a Synapse. Entonces, yo sí les dejo ahí la tarea de que lo revisen, que atravesen bastante el workspace de Synapse. Sí, obvio, por supuesto que sí. Muchas gracias, Ivonne, por tu dato. Elena,
Cuéntanos qué servicio en Azure en general estás viendo que dentro de tu área de conocimiento utilizas. Ahí copio totalmente ahí, bueno, o sea, Synapse es como la punta del iceberg, la cereza en el postre. Realmente es una herramienta que yo le veo muchísimo potencial y está bien todo el tema de procesamiento, tiene Spark por detrás que le da muchísima rapidez, ¿verdad? A la capacidad de procesamiento y tal, pero yo creo que todo el tema de Azure en general, uno de los mayores poderes que yo le veo es la capacidad de integración, como menciona Ivonne. De repente tienes una única herramienta donde tienes acceso a ver X cantidad de recursos que ya ha desplegado, de datos que ya tienes en otros recursos o en otras herramientas. Y eso realmente para nosotros, como ingenieros, nos ayuda muchísimo el tema de centralizar, que es algo mucho a lo que uno siempre aspira, tener las cosas en un único sitio, centralizar los permisos, centralizar los accesos, ¿verdad? Y por otro lado, en mi equipo de trabajo, hablo por ello porque yo no he tenido la oportunidad de tocarlo mucho, está Databricks. O sea, ellos cada vez que encuentran algo nuevo, ahí vienen, mira que leí esto, muy emocionados. Entonces, como yo confío en mi equipo y creo mucho en ellos y en su capacidad, opino que es una herramienta que cuando tú ves personas jóvenes en la carrera, que cuando tú ves técnicos que vienen detrás de nosotros con ese interés, con esa intención de aprender y de desarrollar cómo usar esa herramienta, pues tiene muchísimo valor, no es algo que yo cuestiono. Y finalmente, todo el tema de Internet de las Cosas, que es donde Armando tiene mayor fortaleza, que realmente, si te fijas 2 años atrás, la evolución y lo que tenemos hoy ha sido un salto cuántico, por llamarlo de algún modo. Nosotros tenemos ahora mismo la capacidad de conectarnos, yo creo que a casi cualquier dispositivo electrónico que esté por ahí conectado haciendo cualquier tarea y tener esa capacidad de levantar esa información. Entonces, de repente tienes a un chico, como acá en Dominicana, vi un ejemplo de unos jóvenes que tienen una aplicación para identificar los bananos para exportarlos. Entonces, están utilizando herramientas de Internet de las Cosas, están utilizando servicios de Community Services, y quizás ahí el mérito mayor de ellos fue su imaginación, ¿entiendes? Porque ya las herramientas están ahí, les permiten agilizar el trabajo, te permiten hacerlo de manera más eficiente. Entonces yo creo que toda esa capacidad de integración para mí es lo que más me enamora de Azure. Tú tienes todo ahí y tienes capacidades infinitas, en 1000 formas de cómo resolver un reto que se te presente. Sí, la imaginación es el límite, literalmente. Tal cual. Así es. Gracias, Elena. Chévere. Armando, cuéntanos tú. Es una pregunta difícil porque, como decían un poco tanto Ivonne como Elena, a veces el tener el tiempo para aprender lo que uno quisiera es bien complicado. Pero yo voy a mencionar 3 tecnologías que creo que ahí es donde yo quisiera enfocarme, ¿no? El primero es poner más foco en Edge. Hoy día, parte del Internet de las Cosas, tenemos un montón de, como bien decían, de herramientas ya en la nube que nos permiten ingestar los datos y además entrenar modelos de Machine Learning o usar Community Services como el ejemplo del banano, justamente para identificar. Hoy día, por ejemplo, con el tema de COVID, muchos de nuestros partners están desarrollando soluciones para que en el Edge conecten una cámara que pueda ser una webcam, una cámara 4G y detectar si tienen tapabocas las personas, el tema de distanciamiento social, y diferentes elementos, temperaturas. Hay unos partners que le están poniendo, por ejemplo, la cámara térmica, la solución, y entonces detectar que una persona puede llevar una temperatura más alta, además del tapaboca y todo esto. Creo que se están convirtiendo en herramientas bien interesantes para las organizaciones. Entonces, el Edge para mí es una de esas tecnologías donde le quiero poner mucho foco,
porque creo que resuelve muchos temas. No es que quiera regresar al cómputo on-premise, no para nada, sino más bien es cómo la nube puede complementar esos pequeños escenarios y darle más vida a dispositivos pequeños, sí, y a través de los servicios de funciones de Azure, de temas de servicios cognitivos, de machine learning, de módulos que nosotros desarrollemos, podemos llevar a esos dispositivos edge, ¿no? Entonces ese es un primer lugar donde creo que quiero enfocarme mucho y seguir trabajando. El segundo, para mí, inclusive hasta voy a hacer algo de un estudio más profesional, temas de ciberseguridad, porque hoy día todos nosotros nos ponemos mucho el foco de resolver, por ejemplo, yo el tema de IoT, Elena y Ivonne el tema de datos, la parte del resto de Guillermo, por ejemplo, el tema de las aplicaciones, etcétera. Pero entonces, la ciberseguridad hoy día que todos tenemos que trabajar remotos o que el tema de nube empieza a ser más, como más adoptado por las organizaciones, el validar, obviamente Azure tiene muchos seguros, tiene firewalls, tiene reverse proxies, tiene soluciones de terceros como Barracuda, etcétera, pero el diseñar software seguro, poder hacer pruebas de penetración, los equipos rojos y azules para los que atacan internamente y ver qué vulnerabilidades podemos tener desde adentro, los que defienden esos ataques y hacen logging, es algo donde también yo quiero complementar mi parte profesional para que todo el resto de los proyectos que estoy haciendo pueda dar un poco más en ese sentido, ¿no? Yo creo que el tema de apenas estaba leyendo un artículo que liberó PwC, lo pueden buscar en internet, y ellos, PwC, empezaba a hacer un análisis y preguntas a los CXO, ya saben, al CFO, al CIO, al CEO de las organizaciones y cuáles eran sus preocupaciones con el tema de COVID, ¿no? Algo bien interesante que salía en ese artículo es muchos, obviamente, el impacto económico global, que ahí nosotros podemos hacer lo nuestro y seguir trabajando y seguir con todo esto para que se mueva la economía, pero hasta ahí no podemos modificar el resto, ¿no? Había temas justamente de los impactos del teletrabajo y un tema que salía cross industria en bancos, en manufactura, en retail, en diferentes industrias era la ciberseguridad. Entonces creo que es algo bien interesante, que podemos decir que no es nuevo, ¿no? Pero que cada día hay más técnicas y que se va renovando, siempre hay como nuevas cosas, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, otro artículo que vi en internet, que decían que hoy día un modo de espiar es si tenemos focos incandescentes, cuando hablamos, vibra, o sea, el sonido hace vibraciones en los objetos, entonces el foco incandescente hace vibraciones. Y entonces que ya hay programas de una compañía de Israel, para variar, en seguridad, donde podían poner un telescopio y podían hacer transcripción de lo que estaba pasando a través de la vibración del foco incandescente. Y usan Machine Learning, y utilizan IoT, y utilizan varias cosas y te pueden espiar remotamente, ¿no? Entonces, con una cosa tan simple como el hablar y con el foco que está en tu habitación, ¿no? Entonces, las técnicas y las cosas que ocurren pues, van evolucionando, entonces creo que aunque no es un tema nuevo, que digamos, ay, qué novedoso es Armando con temas de seguridad, pero creo que es algo que siempre podemos seguir creciendo en ese aspecto, ¿no? Sí, y el tercero... Ahí, perdón, te interrumpo un segundo, Armando. Sí. Con el tema de seguridad, especialmente en lo que es aplicaciones en la nube, ¿no? En la infraestructura en la nube, hay mucho que Azure mismo nos provee, ¿no? Azure tiene su propio firewall con el cual está protegido, pero nuestra aplicación no lo está. Digamos, hay que poner un firewall ahí, o WAF, o un Barracuda, como nombraste, algo hay que poner. El tema es que todas esas cosas tienen un costo y muchas veces es un costo bastante alto. En este último proyecto que trabajaba con la gente esta de Dominicana me pasó de revisar, justamente era todo IaaS y claro, poner un firewall, el servicio de firewall costaba $900. Está bien, cubre a todas las máquinas virtuales que estén dentro de la suscripción, pero te está encareciendo en $900 tus costos solo por un firewall, ¿no? Entonces ahí siempre hay que encontrar el equilibrio y mucho desde el lado del developer, ¿no? El típico
Ivonne o Elena que trabajan con bases de datos más, el dejar el puerto del SQL abierto para conectarnos desde nuestras máquinas de desarrollo, ¿no? Y todas esas cosas que muchas veces uno no las tiene en cuenta y son súper importantes. No, algo terrible es cuando, perdón Armando, es cuando yo creo que es por pereza. Ven que el firewall entonces llega y abre todo, o sea, cualquier persona del mundo se puede conectar. ¿Por qué? Ay, porque es que si no estoy en la VPN no puedo. Y, o sea, uno llega y dice, pero no, tranquilos, todo va a salir bien, hagámoslo bien. Conectarse a la VPN. Y no, lo abren todo. Okay. Con ese tema de la seguridad, voy a hacer una anécdota bien breve. Nosotros desarrollamos un proyecto en una multinacional para la que yo trabajaba en un momento X, para no dejar evidencias, y realizamos el cambio de todas la seguridad de todas las aplicaciones, y cada login tenía acceso únicamente a lo que requería. Entonces, al siguiente día de yo irme, alguien le dio un password de sysadmin a todos los desarrolladores y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a bromar con esto. Y lo dio y lo tiró todo el trabajo al piso. O sea que a veces el principal problema de la seguridad somos nosotros mismos, la principal amenaza. Es verdad eso, sí. Guillermo, y cuéntame un poco tú también qué cosas estás viendo, ves que se viene Perdón, con fuerte foco. Quedaba un punto de Armando y yo lo interrumpí, así que le cedo la palabra de nuevo y después sigo. Sí, dale. No, nada más con el tema de seguridad cerrar y como mencionaban todos ustedes, a veces el de base de datos o el de aplicaciones, el de infraestructura, asume que alguien más mágicamente va a poner la seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos ahora el tema de desarrollo de aplicaciones, como mencionaba Guillermo, el tema de Kubernetes, Docker, etcétera, damos por supuesto que la infraestructura ya lo provee la seguridad. Sí, Azure y la infraestructura va a proveer cierta parte, pero tenemos que ser responsables, como mencionaba Elena y Ivonne, de asegurarlo. El último tema, para darle tiempo también a Guillermo, para mí es la computación cuántica, ¿no? Tema de poder hacer procesamiento de manera diferente y que eso acelere el tema de machine learning, el tema de procesamiento de grandes cantidades de datos, entre otras cosas. Creo que es algo que puede revolucionar en cuanto podamos resolver el tema del acomodo de los cálculos justamente por el tema cuántico. Creo que va a ser algo que puede revolucionar. Ese es otro desafío muy interesante en la ciencia de la computación. Sí, es cierto eso. Abre muchas áreas más todavía. Y ahí ya... Sí. Cambiaría todo, o sea, considero, o sea, cambiaría bastante, o sea, realmente todo. Solamente hay que resolver ese pequeño gran problema que tenemos. Es correcto. Sí, son los puntos. Adelante, Guillermo. Gracias. No hay problema. No te iba a dejar sin tu tercer punto, no te preocupes. Bueno, de mi lado, un poco de lo que veo que viene un poco a futuro, pero es parte del presente, ¿no? Es todo el tema de contenedores y estos orquestadores como Docker y Kubernetes, que están muy de moda en cierto sentido. Todo el tema de microservicios, hoy se habla de microservicios y todo quiere ser microservicios, muchas veces sin sentido alguno, ¿no? Ahí falta un poquito de educación, tal vez, o de entendimiento, porque esas palabras así que se ponen de moda y todos las quieren usar. Pasó lo mismo con Big Data, ¿no? Todo el mundo quería hacer Big Data y cuando averiguabas un poquito tenían 20 gigas de datos y es como, ok, pero eso no es Big Data. Hay bases de datos relacionales que trabajan con cientos de millones de registros y muchos gigas y no hay ningún problema, ¿no? Y con el tema de microservicios y contenedores, ahora todos quieren hacer microservicios y tal vez la aplicación monolítica para la mayoría de las cosas sigue funcionando muy bien, pero la ventaja que nos trae en aplicaciones más grandes, ¿no? Más importantes, pensando en mi trabajo actual, Mercado Libre es una aplicación gigante, hay muchísima gente trabajando, son muchísimas funcionalidades, cada
funcionalidad está en un repositorio independiente, con un equipo independiente y deployado en infraestructura independiente una de otra. Y todas estas cosas nos permiten poder escalar hacia cualquier lado. Y una ventaja muy muy buena que le veo a este mundo de contenedores y Kubernetes es el poder finalmente cumplir con la promesa del multi-cloud, ¿no? Y de poder movernos de una nube a otra fácilmente, que eso venía siendo desde hace muchísimo tiempo como el deseo de mucha gente, pero como decía uno de mis compañeros en Autocosmos, uno cuando empieza a usar la nube se vuelve sticky, ¿no? Uno se termina pegando a estos servicios, y mientras más servicios uno usa, y mientras más usa la plataforma realmente que nos ofrece cada uno de los proveedores, más atados quedamos a cada uno de los proveedores. Es cada vez más difícil salir. Y hoy en día es como, gracias a esto, tal vez termina siendo un poco más fácil pensar nuestras aplicaciones y toda la infraestructura que usan de una forma que podamos movernos de un lado al otro más fácilmente, ¿no? O tal vez incluso de poder lograr en algún momento tener un supercluster que esté corriendo con algunos nodos en Azure, otros nodos en AWS, otros nodos en GCP, y que se vea para nosotros como un solo clúster, y que eso sea nuestra infraestructura, y que no tengamos el problema de estar teniendo que cambiar de proveedor o de sufrir si uno se cayó porque hubo algún problema, y de poder aprovechar la ventaja de la cercanía tal vez de nuestros usuarios a alguno u otro, ¿no? Porque también cada proveedor tiene sus fortalezas en ciertos servicios y en ciertas regiones del mundo que tal vez el otro no. Entonces, esto de los contenedores y Kubernetes en particular, que ganó esa batalla, ¿no?, de los orquestadores, y viene creciendo mucho, y el servicio que tiene Azure, la verdad que es súper potente. Obviamente siempre está un poquito más atrás del servicio de Google, pero en parte tiene todo el sentido de ser, ¿no? A Kubernetes lo crea Google y va a ser siempre quien lo lidere, pero desde que está Brendan Burns también en Microsoft ha hecho crecer muchísimo ese servicio, ¿no? Es uno de los creadores de esta plataforma. Y otra cosa que veo que cada vez crece más, y mucho sin que nos demos cuenta o sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados a mirar y darnos cuenta de todas esas cosas, es el tema de inteligencia artificial, pero en el día a día. Nunca me voy a olvidar una vez que recibí un correo electrónico en Outlook, ya hace como 2 años, y me decía algo como, no puedo hoy, ¿qué te parece si hablamos mañana después de las 4? Y me apareció una barrita arriba de ese correo en el cual podía responder y agendar una reunión para el día de mañana a las 4. Y fue como, wow. O sea, esto detectó que esta persona quiere juntarse conmigo y hablar mañana a las 4. Y ya me estaba creando la cita. Algo similar nos pasó hoy. Estábamos usando Trello y estábamos moviendo tarjetas, acomodando las listas y abriendo una tarjeta que le cambiamos el nombre de la tarjeta y nos pareció que justamente era mejor que fuera en otra lista, y ya nos estaba sugiriendo Trello mismo que debía estar en esa otra lista. O sea, ya había comprendido que ese texto no era más algo bueno que había pasado, sino que ahora era un aprendizaje y que tenía que ir en la lista de aprendizajes y no en la lista de lo bueno. Con lo cual fue algo increíble, ¿no? Y es algo que está cada vez más en nuestras vidas, el tema de PowerPoint, ¿no? Yo he dado muchísimas presentaciones y que hoy te sugiere tener distintos estilos, ¿no? Distintos diseños a partir del contenido que ve en cada slide, y va y lo busca en un repositorio de diseños y pone el más adecuado para el contenido que tenemos, y la verdad que lo hace bastante bien y las presentaciones quedan muchísimo mejor. Así que me parece que está bien que sean parte de nuestro presente, ¿no? Pero creo que van a ser tecnologías que van a crecer cada vez más en el futuro. Y después otras cosas que veo que están creciendo mucho
es, bueno, el tema de privacidad, ¿no? Que me tocó incluso trabajarlo cuando estuve en el proyecto en Microsoft. El tema de la implementación de GDPR, que justo estábamos en esa época, ¿no? Esta reglamentación europea y todo el derecho al olvido y demás, en el cual tuvimos que cambiar muchísimas cosas de la aplicación, salir a hacer cambios de cómo estábamos haciendo logging de la aplicación, porque estábamos guardando datos personales de los usuarios y eso nos iba a traer problemas, y tuvimos que armar todo un programa para poder borrar información de esos logs que ya teníamos, que tenían información privada, ¿no? Y cómo hoy en día tenemos que pensar de una forma distinta toda esa información que almacenamos para que no haya nada de información personal que pueda identificar a un usuario, ¿no? El ID no es un problema, pero si ya tenemos un nombre, tenemos un email o tenemos cualquier otra cosa con la que podamos identificarlo, termina siendo un problema, ¿no? Y ahí es un gran punto el día de hoy. Y otro que es algo con lo que me tocó trabajar recientemente dentro de la aplicación de Mercado Pago es el tema de accesibilidad. ¿Sí? Es algo súper importante el tema de accesibilidad, en este caso para personas no videntes, que es como que muchas veces se los deja de lado porque son una gran minoría y la gran mayoría de nuestros usuarios no tiene problemas de visión, no tiene problemas de audición, no tiene, digamos, no tiene ninguno de esos problemas, con lo cual la aplicación está pensada de una forma y desarrollada de una forma en la cual después hacer los cambios cuando realmente necesitamos agregarlo termina siendo bastante trabajo y bastante difícil, ¿no? Porque nos pasaba con los chicos con los que estaba trabajando que me decían, ok, pero ¿y no podemos conseguir una persona no vidente realmente para que pruebe si lo que estamos haciendo realmente le sirve? Porque nosotros podemos ver la pantalla del celular y está bien, yo puedo testearlo, pero al ver la pantalla es como que estoy haciendo un poco de trampa y no sé si realmente es así. Sí, hoy en día igual los celulares tienen forma de evitar esa trampa, ¿no? Sé que en iPhone por lo menos se puede usar el celular cuando trabaja con VoiceOver, con la tecnología de lectura, con la pantalla en negro directamente, que no muestra nada en la pantalla para además ahorrar batería, ¿no? Y la verdad que estas cosas van creciendo mucho. Microsoft con el tema de los controles de Xbox, estos para personas con discapacidades, que son controles que están pensados y testeados para esa gente, ¿no? Es súper interesante y es algo que ahora se está pensando mucho más directamente desde el comienzo del desarrollo y de la idea de las aplicaciones o las plataformas. Me parece súper bueno. Sí, es súper cierto lo que comenta. Mira, yo tuve la oportunidad de tener un compañero en la universidad que era no vidente. Por supuesto, en ese momento no existía la tecnología que existe hoy, pero sí tenía, y recuerdo que la primera vez que conversé con él me llamaba la atención porque siempre estaba, bueno, él usaba su computador y su computador le iba hablando, tienen un software que les va hablando por cada tecla por cada tecla, y él se manejaba súper bien. Hace tiempo que no converso con él como en ese sentido, pero es bien interesante las cosas que se hacen a ese nivel, ¿no? Sí, recuerdo como ejemplo de eso a Scott Hanselman diciendo que recomendaba a todos tratar de usar la computadora con el monitor apagado para entender lo que una persona no vidente. Y es un trabajo súper difícil. Usar la computadora sin ver lo que uno está tocando es súper complicado. Parece simple, pero no. Toda una aventura. Súper difícil, sí. Bueno, ya como un poco más de... ya vamos más o menos llegando al fin, al capítulo de hoy. Quiero darle las gracias primero que todo a ustedes por haber estado participando durante esta sesión. Ha sido muy interesante poder conocerlos. Yo sé que también las personas que están acá tenemos
personas conectadas que han estado muy atentos a escucharlo, a conocer sus opiniones, lo que hacen, etcétera. Y además agradecer a la gente de Nicaragua, Guatemala que se conectó, de República Dominicana, de México, hay gente en Estados Unidos también, en Chile, en Colombia, Paraguay, Uruguay, y Argentina también, así que es muy multicultural este Azure en el bar. Ya vamos en el capítulo 8, si lo llevamos aproximadamente hace 2 meses ya desde que iniciamos ahí con una idea bien interesante de Gastón, Javier y Alex, así que nada, eso súper bueno poder escucharlo, así que como les digo nuevamente, agradecerles por su tiempo, por su muy buena disposición, así que cuando los invitamos no dudaron en ningún minuto en estar aquí, así que y es muy agradable conocer nuevos amigos, y estoy seguro de que en algún momento cuando hayan charlas en alguna parte o eventos Microsoft nos vamos a topar, seguramente. ¿Sí? Así que eso es todo por hoy. Bueno, muchas gracias nuevamente y ya damos por finalizado el capítulo de hoy. Bye, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias, bye.